Carolina Rivas estaba acostumbrada a luchar en silencio. Durante los 10 años que llevaba trabajando en Varela Tech, había aprendido a ser precisa, discreta y extremadamente competente. Lo que nunca había aprendido era a sobrevivir a los prejuicios que no se decían en voz alta, pero que pesaban como cemento en cada reunión, cada promoción perdida, cada idea ignorada. Aquella mañana, mientras repasaba por última vez la interfaz de usuario del sistema de inteligencia artificial que habían desarrollado durante los últimos 9 meses, sintió que algo no cuadraba. El código estaba sólido, la presentación alineada a las pruebas superadas. Era su creación, incluso si oficialmente el equipo entero figuraba como responsable. Sabía que el corazón del sistema, el motor predictivo, era un algoritmo que ella había empezado a esbozar en su tiempo libre, inspirado en los patrones de lenguaje que había estudiado desde la universidad. Había trabajado en él en secreto durante años y finalmente lo había registrado bajo el seudónimo C. Matiz, una mezcla entre su segundo nombre y el apellido de su madre. Pero nada la preparó para lo que sucedió en la sala de conferencias. «Carolina, un momento», dijo Germán Varela, el CEO, con ese tono empapado de falsa cordialidad que había perfeccionado como arma. Ella se detuvo con la carpeta del pitch aún en las manos. «Sí quiero que dejes esto en manos de Santiago. Él presentará la propuesta a los inversores de Novatec mañana». Carolina parpadeó. «Perdón, Santiago, el becario es brillante». «Tiene esa chispa», dijo Germán pronunciando cada palabra como un cuchillo. Tú eres competente, claro, pero necesitamos a alguien más convincente, alguien que tenga presencia». Carolina sintió el golpe, pero no lo mostró. Su rostro permaneció inmóvil. Por dentro su corazón latía con furia. «Gracias por tu sinceridad», dijo finalmente. «Sé que no es fácil de escuchar», añadió él con ese tono condescendiente que usaba cuando creía estar haciendo un favor. «Pero tienes que entender que esto es parte del juego. A veces no basta con ser buena, hay que saber venderse». Carolina asintió y se dio la vuelta conteniendo el temblor en las manos. Volvió a su escritorio donde Santiago ya estaba sentado, revisando el archivo de presentación. Ni siquiera había esperado instrucciones. «¿Te ayudó Germán con los puntos clave?», preguntó ella con voz neutra. «Sí, me pasó lo necesario. Creo que podré improvisar lo demás». «No debe ser tan complicado», respondió Santiago con una sonrisa engreída. Carolina lo miró en silencio y por primera vez no sintió rabia. Sintió compasión. No por él, sino por el sistema entero. Era una fábrica de espejismos donde la forma importaba más que el fondo. Esa noche en su pequeño apartamento del centro Carolina, encendió su laptop personal. Ingresó al repositorio privado donde guardaba el código original, el que no figuraba en los servidores de Varela Tech. Lo revisó línea por línea, asegurándose de que su firma criptográfica estuviera intacta e indetectable para quien no supiera dónde buscar. Era suyo. Y lo sabían. Germán lo sabía. Por eso lo usaban. Pero también sabían que ella nunca había reclamado crédito, hasta ahora. Abrió su correo y escribió a una dirección confidencial. Era la incubadora que meses atrás había ofrecido una charla en su universidad. En ese momento había guardado el folleto por cortesía. Hoy lo veía con otros ojos. Asunto Proyecto IA, propuesta de tecnología ética. Mensaje: soy desarrolladora de un sistema predictivo basado en análisis de lenguaje y patrones de decisión. Adjunto presentación ejecutiva. Autora C. Matiz. Adjuntó el documento y lo envió. Cerró la computadora. Respiró. No iba a confrontar a Germán. No iba a reclamar un lugar que le negaban. Iba a construir uno nuevo. La mañana siguiente, Carolina llegó temprano a la oficina. El aire olía a café recién hecho y a traición. En la sala de juntas, Santiago ya ensayaba frente al proyector. Hablaba con soltura, aunque se notaba que no comprendía del todo lo que decía. La voz temblorosa disfrazada de entusiasmo no bastaba para maquillar el hecho de que el producto no era suyo. Carolina pasó de largo fingiendo indiferencia, pero por dentro hervía.
Su sospecha se confirmó poco después cuando uno de los ingenieros del equipo, Romina, se le acercó en la cocina. ¿Sabías que Germán le pidió a Recursos que actualizaran el registro de propiedad del sistema? Ahora aparece a nombre del equipo completo, sin especificar autorías individuales. Carolina tragó saliva. ¿Desde cuándo? Desde ayer, después de la junta. Esa fue la chispa final. Volvió a su escritorio, abrió su equipo personal, el que había traído desde casa con permisos especiales, y comenzó su propio rastreo. Sabía que en los metadatos del código inicial existían marcas de tiempo, comentarios internos y líneas específicas que solo ella podría haber escrito. Eran huellas digitales de su estilo, ciertas formas de declarar variables, estructuras que ningún otro desarrollador usaba. Inició sesión en la base de datos de pruebas, donde se habían hecho las primeras implementaciones del sistema. Allí encontró los registros el 14 de febrero a las 2:03 am. Carolina Rivas había subido la primera versión funcional del algoritmo que hoy intentaban borrar de su historia. Y esa versión aún estaba allí sellada por el servidor con su usuario. Guardó capturas de pantalla, exportó los logs, copió archivos originales a una carpeta cifrada. Luego entró al servidor de correo interno. Buscó los hilos antiguos con Germán el primero con el asunto propuesta de motor predictivo. El segundo, aplicación acaso Novatec. El tercero, con un simple buen trabajo Carolina. Todos fechados, todos claros. El último mensaje era especialmente incriminador. Germán había respondido: esto tiene potencial. Vamos a reestructurarlo para presentarlo como una propuesta grupal. Tú sigue afinando el motor. Ni agradecimientos ni reconocimiento, solo apropiación. Guardó todo PDFs, correos exportados, archivos de audio de videollamadas, donde se le escuchaba claramente explicando el sistema con Germán, apenas asentando dejando que hablara, para luego cortar la grabación en el resumen final. Durante el almuerzo evitó el comedor. No podía mirarlos a la cara, ni a Santiago, ni al resto del equipo, que por miedo o por comodidad habían permitido que la invisibilizaran. En vez de eso, se encerró en una sala de reuniones vacía y abrió su correo personal. Respondió al mensaje automático de Nova Emprende con un resumen detallado de su tecnología. Adjuntó las pruebas, los registros y el plan que había afinado durante años. En el asunto escribió solo 3 palabras. Está listo ahora. Minutos después recibió la respuesta. Carolina, esto es potente. ¿Estás dispuesta a presentarlo este viernes en nuestra ronda privada de inversores? Tienes 12 minutos. Nosotros te cubrimos. Se quedó mirando la pantalla unos segundos. Tenía miedo. Miedo de fallar, de no estar lista, de ser vista por fin y no gustar. Pero ese miedo era diferente al que había sentido en Varela Tech. Este miedo era libertad. Escribió de vuelta: sí, estaré ahí. Esa noche en su apartamento trabajó hasta las 3 de la mañana. Revisó el código, la presentación, el discurso. Por primera vez todo llevaba su nombre. No su seudónimo, no su jefe, solo ella. Al cerrar la laptop, se miró en el espejo del baño. Tenía ojeras, sí, el cabello recogido con prisa, pero sus ojos brillaban. Ya no era la mujer que pedía permiso, era la que lo tomaba. La mañana del viernes llegó con un cielo gris y una ciudad que despertaba entre bocinazos y el rugido de buses malhumorados. Carolina no tenía tiempo para el clima ni para el tráfico. Tenía una cita que podría cambiarlo todo. El evento se realizaba en el piso 17 de un edificio moderno en Palermo. Nova Emprende compartía el espacio con otras incubadoras, pero ese día toda la atención estaba centrada en la ronda privada de inversores. Había representantes de fondos de capital, líderes del sector tecnológico y un grupo de mujeres fundadoras que habían construido imperios desde la nada. El ambiente era cálido, pero exigente, de esos donde nadie pierde tiempo con egos vacíos. Carolina se presentó ante la recepción con una carpeta en la mano, su presentación cargada en una memoria y una carpeta mental llena de dudas.
Y si no era suficiente, y si se quebraba en medio del pitch, una mujer de cabello rizado y gafas grandes se acercó con una sonrisa. Carolina Rivas, soy Noelia, coordinadora de proyectos en Nova Emprende. Te estábamos esperando. La condujo a una sala donde varias mujeres conversaban en voz baja. Había laptops, abiertas pizarras con modelos de negocio garabateados, tazas de café que delataban horas intensas. Chicas, les presento a Carolina. Ella es la mente detrás del algoritmo C. Matiz que les mostré anoche. Un silencio de segundos, luego varios y una ronda de apretones de mano. Lo analizamos, dijo una de ellas, una mujer alta, de cabello entrecano y actitud imponente. Tiene potencial para transformar la forma en que las plataformas entienden decisiones humanas. Pero más allá de eso, tiene coherencia ética. Algo que muchas de nosotras buscamos y rara vez encontramos. ¿Te interesa formar parte de nuestra red?, preguntó Noelia. Tenemos recursos, inversión inicial, mentoras, pero más importante, tenemos espacio para que dirijas tu propia empresa. Carolina tragó saliva. Mi propia empresa, tu tecnología, tu visión, tu liderazgo. No estamos aquí para robarte nada, solo para ayudarte a levantarlo, pero depende de ti. La idea la mareó. Una parte de ella se emocionó, otra se paralizó. Una empresa con empleados, con decisiones que podrían fracasar. Mientras todas volvían a sus conversaciones, Carolina salió al pasillo y marcó un número que conocía de memoria. Ángela, ¿tenés un minuto? Su amiga contestó con su tono habitual, directo, sin adornos. ¿Cómo va la revolución? Carolina rió nerviosa. Me ofrecieron todo: plata, mentoría, estructura. Solo falta que yo diga que sí, pero tengo miedo. Ángela hizo una pausa breve antes de responder. ¿Miedo de qué? De fracasar, de que todo esto sea una fantasía, de que no esté lista, de no ser suficiente. Carolina, vos sola programaste un motor predictivo que ni Varela Tech logró entender del todo. Les diste ventaja competitiva por 3 años. Lo único que nunca hiciste fue ponerle tu nombre al frente. Ahora podés hacerlo, y con respaldo. No tenés que hacerlo sola, pero sí tenés que decidir. El silencio se alargó. Carolina miró por la ventana hacia un cielo que empezaba a despejarse. Tenés razón, susurró. Estoy cansada de pedir permiso, entonces deja de pedirlo. Colgó. Respiró hondo. Volvió a la sala. Acepto, dijo sin rodeos. Quiero lanzar mi startup. Quiero hacerlo con ustedes. Las miradas se iluminaron. Algunas sonrieron con complicidad. Otras ya tomaban notas. Noelia les tendió una carpeta con los primeros pasos: formularios, estructura legal, asignación de mentoras, agenda de reuniones. Bienvenida, Carolina. Este es tu inicio. Tu historia empieza acá. Ella asintió, por primera vez sin temor, sin máscara. Esa semilla plantada por años en tierra ajena finalmente tenía su propia maceta. El auditorio estaba lleno. Pantallas gigantes proyectaban logos de empresas emergentes y el aire olía a entusiasmo, café y nervios. La feria tecnológica más importante del año reunía a inversores, emprendedores y medios de toda la región. Varela Tech tenía un lugar privilegiado, escenario principal, horario estelar y el respaldo de Novatech, su socio capitalista más reciente. Carolina observaba desde una zona discreta, detrás de una columna con un pase de consultora técnica colgando de su cuello. No necesitaba más credenciales. No esta vez. A las 17 cesó en punto. Germán Varela subió al escenario con su clásico aire triunfal. Traje gris de corte perfecto, sonrisa de comercial de seguros y esa seguridad que siempre le había dado el creerse intocable. Buenas tardes, saludó con micrófono en mano. Hoy tengo el orgullo de presentarles una innovación que cambiará la forma en que las plataformas comprenden nuestras decisiones. Nuestro sistema predictivo de comportamiento humano, desarrollado por el equipo de Varela Tech, en colaboración con Novatech. Las luces se atenuaron. En la pantalla apareció la interfaz familiar para Carolina, la misma que ella había diseñado meses atrás.
Todo estaba listo para la demostración en vivo, el momento donde Germán pensaba brillar con luz ajena. Veamos cómo responde nuestro sistema a escenarios complejos en tiempo real, anunció mientras escribía una consulta. Pero algo no funcionó. El sistema se congeló. El cursor parpadeó. Germán se aclaró la garganta nervioso. Intentó otro comando. Nada. Ni respuestas ni errores. Solo silencio digital. Los técnicos en la consola comenzaron a susurrar entre ellos. Germán hizo un gesto con la mano sonriendo tenso. Pequeño problema de conexión, bromeó, sudando ligeramente. Un momento. Carolina desde su rincón sacó su teléfono. Abrió una aplicación protegida con autenticación biométrica y observó cómo el sistema que llevaba el logo de Varela Tech trataba de acceder a un servidor que ya no existía, porque desde la noche anterior todo el backend había sido migrado. La base del algoritmo, su motor, ahora funcionaba en su propia plataforma Insight AI, registrada a nombre de C. Rivas, CTO y fundadora. Con un toque activó la nueva consola pública. La pantalla del escenario se apagó repentinamente. Segundos después se encendió de nuevo, pero esta vez con un logo diferente. Una voz de mujer emergió del sistema clara y directa: bienvenidos a Insight AI. Esta plataforma ha sido redirigida desde un acceso no autorizado. A continuación se mostrará el historial de contribuciones reales al proyecto. Germán quedó paralizado. En la pantalla comenzaron a aparecer registros, fechas, códigos, fuente, correos electrónicos, firmas digitales. Todos con el nombre de Carolina. Un silencio absoluto envolvió el auditorio. Ni siquiera los flashes de los periodistas sonaban. Mi nombre es Carolina Rivas, dijo ella, caminando hacia el escenario con paso seguro. Y este sistema fue creado, implementado y probado por mí. Las pruebas están aquí. Varela Tech lo presentó como propio sin autorización ni reconocimiento. Subió sin que nadie se lo impidiera. Germán dio un paso atrás, la cara pálida, los ojos perdidos. Hoy no vine a vengarme, continuó Carolina, su voz amplificada serena. Vine a recuperar lo que me pertenece y a presentarles formalmente Insight AI, una startup fundada por mí, apoyada por Nova Emprende y lista para abrir ronda de inversión. El auditorio estalló en aplausos, no por escándalo, sino por justicia, por una verdad que por fin se decía en voz alta. Germán abandonó el escenario sin despedirse. Carolina, en cambio, se quedó, respondiendo preguntas, demostrando el sistema, conectando con gente que por primera vez la veía de verdad. Cuando terminó, Ángela la abrazó entre bastidores. «Lo hiciste», le dijo con una sonrisa llena de orgullo. Carolina la miró con los ojos húmedos. «No, lo empezamos. Pero esto recién comienza». Carolina permaneció en el centro del escenario, el auditorio aún vibrando con la tensión contenida. Tomó el micrófono con firmeza, ya no como quien pide espacio, sino como quien sabe que ha llegado su momento. «Voy a mostrarles cómo comenzó todo», dijo, su voz nítida, calmada. «No necesito que me crean por simpatía. Basta con los hechos». La pantalla detrás de ella cambió a una interfaz minimalista. Un árbol de versiones de código apareció, cada rama con una fecha, un autor y un comentario. Allí estaban las pruebas vivas. No teoría, datos. Esta es la primera versión funcional del algoritmo de predicción de decisiones humanas. Fue registrada el 14 de febrero a las 2:03 am desde un entorno de pruebas independiente. Aquí señaló con el puntero, aparece la firma criptográfica asociada C. Rivas. El auditorio guardó silencio. Algunos se inclinaban hacia adelante para ver mejor. Otros ya sacaban fotos. Durante meses el sistema evolucionó. Cada actualización, cada ajuste quedó registrada con mi identificación. Pueden verificarlo en blockchain, donde está respaldado desde el primer día. Pasó a la siguiente diapositiva. Correos electrónicos. Títulos como propuesta motor predictivo, idea para Nova Tech.
Validación algoritmo versión beta. Estos son mensajes entre Germán Varela y yo. Aquí pueden ver cómo él recibió el código, cómo lo aprobó y cómo me pidió que continuara afinándolo. Nunca mencionó integrar a nadie más. No porque no hubiera equipo, sino porque sabía que esto era mi creación. Siguió con audios de reuniones. En uno se le escuchaba explicar el funcionamiento del algoritmo mientras Germán asentía. En otro él decía claramente, tu sistema nos va a llevar a otro nivel, pero hay que empaquetarlo bien para los inversores. Hasta ahí no protesté. Creía que el mérito hablaría por sí solo. Pero hace una semana se registró el sistema a nombre de Varela Tech, excluyendo toda mención a mí, y hoy intentó presentarlo como propio. Se hizo una pausa densa. Los asistentes inversores, desarrolladores, incluso periodistas tecnológicos, guardaban un silencio reverente. Un hombre en la segunda fila tomó nota con rapidez. Una mujer de lentes asintió lentamente, como quien ya ha hecho su juicio interno. Mi error continuó. Carolina fue pensar que el talento bastaba para protegerse, pero no basta. Por eso creé Insight AI, una plataforma construida sobre los mismos principios de mi algoritmo, pero con un enfoque humano transparente y ético. Con nombre y rostro, el mío, apuntó a la pantalla. Apareció el logo de Insight AI, sobrio, elegante. Debajo una leyenda, predicción con propósito. No vine a hacer una denuncia. Vine a mostrar una verdad que nos atraviesa a muchas, la invisibilización del trabajo, el plagio estructural, el silencio impuesto. Pero hoy ese silencio termina. Nadie se movía. Hasta que una mujer en la cuarta fila comenzó a aplaudir. Luego otra. Luego todo el auditorio. Un aplauso que no era solo por Carolina, sino por cada persona que había sido invisible en una sala llena de poder. Carolina bajó el micrófono sin lágrimas, sin temblores. Solo firmeza. Detrás del escenario Noelia y Ángela la esperaban. Noelia, sonriente, le entregó una hoja con 3 nombres. 3 inversores quieren reunión hoy mismo. 2 más pidieron tu contacto directo. Ángela la abrazó. Esto no fue un final, ¿sabes? Fue una presentación. Carolina asintió. No voy a ser más la que trabaja desde la sombra. Ahora hablo yo. Y con cada palabra, cada línea de código, cada paso firme, Carolina Rivas dejaba de ser una nota al pie. Se convertía en autora de su propia historia. La repercusión del escándalo en la feria tecnológica fue inmediata. En cuestión de horas, los videos de la presentación de Carolina se viralizaron en redes sociales, especialmente en círculos tecnológicos y feministas. Los titulares eran tan directos como implacables: ingeniera desenmascara a CEO por robo intelectual en vivo, la verdaderamente, detrás del algoritmo Carolina Rivas del anonimato al podio. En las oficinas de Varela Tech, el impacto fue sísmico. La junta directiva se reunió de emergencia a primera hora del lunes. Las llamadas de Novatec, principal socio inversionista, no tardaron en llegar exigiendo explicaciones. La prensa se apostó frente al edificio. Empleados, que antes evitaban mirar a Carolina a los ojos por miedo a asociarse con la rara, ahora susurraban su nombre como si fuese leyenda. Germán Varela no pudo sostener la fachada. El lunes al mediodía fue citado a una reunión con el comité de ética de la empresa. Allí le presentaron las pruebas, los registros de código, los correos electrónicos filtrados por Carolina, los videos de sus declaraciones públicas. Su rostro, habitual máscara de seguridad, se desmoronó en cuestión de minutos. Todo fue consensuado. Ella nunca dijo que era suyo, intentó defenderse. Pero sus palabras ya no tenían valor. En una industria que comenzaba al fin a valorar la transparencia y el mérito real, su reputación estaba herida de muerte. A las 16:00, la empresa emitió un comunicado oficial ante los hechos conocidos públicamente durante la Feria de Tecnología de este fin de semana, y tras realizar una auditoría interna preliminar, la dirección de Varela Tech ha decidido suspender temporalmente a Germán Varela
mientras se concluye la investigación formal. Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, la equidad profesional y el respeto por la propiedad intelectual. Era un eufemismo elegante para decir que Germán estaba fuera. Los días siguientes fueron un desfile de correos, comunicados internos, reuniones improvisadas y un clima de desconcierto entre los empleados. Algunos lo lamentaban, otros se preguntaban en voz baja cómo habían sido tan ciegos. Mientras tanto, Carolina observaba todo desde lejos sin prisa ni sed de revancha. Ya no sentía rencor, solo una serenidad extraña. Había pasado años deseando reconocimiento dentro de esa empresa. Ahora entendía que su valor nunca estuvo ligado a ese lugar. Rechazó varias llamadas del Departamento de Recursos Humanos que intentaron contactarla para dialogar posibles soluciones o compensaciones. También ignoró un correo directo del nuevo CEO interino, quien le pedía una reunión para aprender de la experiencia y explorar formas de colaboración futura. Carolina no respondió, no porque buscara venganza, sino porque simplemente ya no pertenecía a ese universo. Su mundo ahora era otro. Un martes por la tarde, pasó frente a la antigua oficina por casualidad. Miró el edificio, con sus vidrios ahumados, sus recepcionistas de sonrisa, calculada a sus empleados, con tarjetas colgadas del cuello como trofeos de pertenencia. Pero no sintió nostalgia. Sintió alivio. Siguió caminando. En su bolsillo, llevaba la tarjeta de acceso a su nueva oficina en un espacio de coworking donde había instalado la sede inicial de Insight AI. Pequeño sin lujos, pero lleno de ideas de talento joven y diverso de energía que no pedía permiso para existir. Mientras caminaba hacia el café donde tenía una reunión con una futura mentora, recibió un mensaje de Ángela. Ya está en marcha la nota de prensa de Forbes Mujer. Van a contar tu historia. Carolina sonrió. No por la fama, sino porque sabía que esta vez sería contada con su voz. 3 meses después del evento que sacudió al mundo tech, la historia de Carolina Rivas ya no era solo un caso emblemático de robo intelectual, sino un símbolo de lo que sucede cuando el talento deja de pedir permiso. Su startup, rebautizada como Rivasense, en honor al apellido de su madre, porque ella fue la primera que me enseñó a pensar, acababa de cerrar una ronda de inversión por $2.4 millones. El respaldo vino de un consorcio de inversoras de impacto, liderado por mujeres todas con trayectorias que habían desafiado alguna forma de exclusión. Carolina, lejos de dejarse deslumbrar por la cifra, se enfocó en construir lo que siempre soñó una empresa, donde el mérito no dependiera de la imagen, el género o el apellido. Un lugar donde la innovación no se midiera solo en cifras, sino también en ética. El primer paso fue la conformación de su equipo. Eligió cuidadosamente a cada integrante. No buscaba estrellas, sino mentes brillantes con historias que usualmente no llegaban a las mesas de entrevistas tradicionales. Reunió a ingenieras latinas, programadores neurodivergentes, especialistas en lenguaje, que habían sido rechazados por no encajar en la cultura de la empresa. Incluso contrató a un joven trans que había abandonado otra firma después de meses de discriminación solapada. En Rivasense, les dijo en la primera reunión, nadie va a tener que esconder quién es para brillar. El equipo se convirtió en una familia profesional colaborativa, abierta, incansable. Trabajaban desde una oficina modesta, con más pizarras que escritorios, más ideas, flotando que egos, chocando. El producto central seguía siendo su algoritmo de predicción de decisiones, pero ahora evolucionado ya no solo analizaba patrones de comportamiento, sino que también ofrecía alternativas éticas y socialmente conscientes en las recomendaciones que entregaba a plataformas de comercio, educación y salud. Un día, mientras revisaban métricas, uno de los desarrolladores exclamó: Carolina, en 24 horas, el prototipo generó más de 7,000 interacciones. Y el índice de satisfacción superó el 92%. Ella sonrió sin perder el enfoque. Bien, pero que no se nos suba a la cabeza, esto es solo el inicio.
En paralelo, la historia de Riva Sense comenzó a atraer atención internacional. Un medio británico la incluyó en su lista de 25 innovadoras del año. La invitaron a hablar en foros sobre inteligencia artificial ética. Universidades comenzaron a usar su caso como modelo de resiliencia profesional. Pero Carolina no buscaba fama. Su objetivo seguía claro: abrir puertas para otros. Con parte de la inversión, fundó un programa de pasantías remuneradas para estudiantes de comunidades subrepresentadas. También ofrecía mentoría gratuita los sábados a jóvenes que soñaban con emprender, pero no sabían por dónde empezar. Nadie debería tener que usar seudónimos para ser tomada en serio, les decía. Una tarde, luego de una larga reunión con inversores sociales, se sentó en su oficina vacía. Fuera llovía, pero adentro se respiraba luz. En su escritorio reposaban dos objetos, una foto de su madre y un pequeño cartel que decía: no basta con abrir una puerta, hay que dejarla abierta para quien viene detrás. Carolina tomó su libreta y comenzó a anotar ideas para la expansión del producto en áreas de educación inclusiva. Su celular vibró con un mensaje de Ángela: ¿ya te diste cuenta de que creaste lo que siempre buscaste? Carolina lo leyó en silencio. No respondió de inmediato. Miró alrededor los escritorios con post-its de colores, los libros abiertos, los dibujos de ideas en las ventanas de vidrio. Sí, lo había hecho. Y no porque alguien se lo permitiera, sino porque decidió dejar de esperar. El escenario estaba iluminado con luz cálida. El característico fondo rojo del evento TED hacía vibrar cada color, cada gesto. Las butacas estaban llenas. Gente de diferentes edades, nacionalidades y profesiones se preparaba para escuchar la historia que había capturado titulares, inspirando artículos editoriales y debates sobre ética, innovación y liderazgo femenino. Carolina Rivas caminó hacia el centro del escenario con paso firme. Vestía pantalón negro, blusa sencilla y su mochila de siempre que había dejado tras bastidores. No necesitaba más. Su presencia hablaba por sí sola. Hace un año comenzó, estaba escondida detrás de un seudónimo, rogando ser reconocida sin que nadie supiera que era yo. Hoy estoy aquí para hablarles de cómo transformar el silencio en poder. Sus padres, sentados en primera fila, la miraban con los ojos llenos de lágrimas. Su madre apretaba un pañuelo bordado que había llevado en cada uno de los actos escolares de Carolina. Su padre grababa el momento en un celular antiguo, sin filtros ni poses, solo orgullo crudo. Carolina compartió su viaje desde las noches, escribiendo código en soledad. Los rechazos silenciosos, la exclusión camuflada de profesionalismo, hasta el momento en que decidió dejar de ser un engranaje y convertirse en arquitecta de su propio destino. Nos enseñan a no incomodar, a no destacar demasiado, a agradecer lo mínimo. Pero hay momentos donde el silencio se vuelve complicidad. Y yo ya no quería ser cómplice de mi propia invisibilidad, dijo, mientras la audiencia asentía silenciosa, pero profundamente conmovida. Habló de Riva Sense, de cómo había crecido de un escritorio prestado a tener oficinas en 3 países: Argentina, México y España. Cada sede dirigida por equipos diversos, con liderazgo horizontal, políticas salariales transparentes y horarios que respetaban la vida real. Riva Sense no solo había sido reconocida por su algoritmo predictivo, sino también por su modelo humano de trabajo. ¿Saben cuántas veces me preguntaron si pensaba vender la empresa a un gigante del sector?, preguntó sonriendo. Cada semana. Y la respuesta siempre es la misma. No vine a ser absorbida, vine a transformar. Las pantallas mostraron imágenes de sus oficinas de los equipos, trabajando en círculos de pizarras llenas de ideas en vez de jerarquías. Mostró cifras de impacto: más de 300 empleos, creados 72 pasantes, convertidos en empleados de planta, 14 patentes, registradas por mujeres de su equipo. En un momento la cámara enfocó a una joven en la fila del medio. Era Ayelén, una de las primeras becarias del programa de mentoría. Su rostro emocionado era el reflejo de lo que Riva Sense había sembrado puertas abiertas.
Carolina respiró profundo. Se acercó a la última diapositiva. La pantalla se puso en negro y luego emergió una frase simple en blanco. No necesitaba que me dejaran entrar. Solo tenía que construir mi propia puerta. Un silencio profundo cubrió la sala seguido de una ovación que no necesitó presentador ni señal. Era espontánea, auténtica, liberadora. Carolina agradeció con una inclinación de cabeza. Salió del escenario sin grandilocuencias. Afuera el sol caía sobre el vidrio del centro de convenciones. La gente se agolpaba para saludarla, pedirle fotos, hacerle preguntas. Ella aceptaba cada saludo con humildad, pero sin quedarse demasiado. No le interesaba ser una celebridad. Lo suyo era construir, avanzar. Más tarde, en una cafetería escondida, pidió su café de siempre cortado sin azúcar. Abrió su laptop y revisó un nuevo proyecto piloto con una universidad pública. Quería llevar la tecnología predictiva al sistema educativo para detectar deserción escolar temprana. Mientras escribía, su madre le mandó un mensaje. Estamos orgullosos de vos, pero más aún de la puerta que estás dejando abierta. Carolina lo leyó con los ojos húmedos. Cerró el celular, levantó la vista y sonrió. El futuro no era promesa, era presente, y ella lo estaba escribiendo con su propio código.